Bienvenidos jóvenes, espero que se encuentren súper bien. Este tema va a estar súper bueno. Con esto terminamos el versículo 11 del capítulo 12 de Romanos. Si te lo has perdido, realmente yo te pido que pongas pausa a este video o esperes que termines este video y vas a meterte en la lista de reproducción y vas a colocar ahí la serie Acción. Ahí le das clic y pones allí los videos que contienen pues los temas que hemos estado viendo hasta ahora para que puedas entender y no te pierdas la línea de la enseñanza y bueno, y no sea algo extraño y no lo agarres esto fuera de contexto. Así que vamos a orar. Gracias Señor Jesucristo por esta oportunidad, porque aún sabiendo que no merecemos estar acá, pues tú en tu gracia y tu misericordia, Señor, pues nos has traído a ti, Señor. No necesitamos, Señor Jesús, pedirte más. Simplemente agradecerte, Señor, por todas las cosas que nos das, por las cosas que nos has dado, Señor, y por ese regalo tan precioso y eterno y que con el cual no podemos pedir más, que es la vida eterna. Padre amado, ayúdanos a ser agradecidos en la vida, Padre amado, y poder aprovechar este tiempo que nos das en esta vida terrenal para poder conocerte. Bendice este tiempo, Señor, que nos permite precisamente eso, conocerte. Por lo menos saber qué inspiraste, Padre amado, en tu palabra a través de estos autores bíblicos, Señor, con libros tan preciosos, Señor, que nos enseñan mucho acerca de ti, porque Jesucristo dijo que en las escrituras, estas escrituras hablan de Él y bueno, y son inspiradas por ti, lo dijo el apóstol Pablo. Así que nada, aquí estamos, Señor, dispuestos a aprender un poquito más. Guíanos en tu verdad, que tu Espíritu Santo por favor nos guíe y nos ilumine y que simplemente haga, Señor, que esta palabra, Señor, que vamos a aprender, pues cause en nosotros ese efecto positivo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Sirviendo como esclavo. Con esto voy a empezar con la conclusión, porque quiero que quede claro de una vez. Si aprendemos algo, es para poderlo poner en práctica y compartirlo. Si tú y yo estamos acá escudriñando, estudiando y meditando un tiempo, un rato en las cosas que la Biblia menciona, que la Biblia narra, que la Biblia dice, es para poder ponerlo en práctica y compartirlo. Recuerda, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todos seamos perfectos y totalmente capacitados, preparados, equipados para toda buena obra. Y el Señor también habla en Pedro, a través del apóstol Pedro, pues, que somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las buenas nuevas. Entonces, de esto se trata este tema, de sirviendo como esclavo. Y si leemos el versículo, o esta segunda parte del versículo 11 de Romanos 12, decía que en la semana pasada sería seo en el espíritu, que es ferviente, fervoroso, caliente en el espíritu. Dice douleúo, que significa sirviendo como esclavo al Señor. En la clase anterior vimos las implicaciones y la importancia de estar y ser fervientes en el espíritu como una necesidad. Y hay un comentario que pude leer en una de las Biblias que yo siempre voy a recomendar. De hecho, creo que hasta ahorita es la única Biblia que yo recomiendo por lo completa que es en muchos aspectos, que es la Biblia de la Reforma, la Biblia de Estudio de la Reforma, que es la versión de la Biblia de las Américas. Una traducción bonita, muy brutal y muy útil. Entonces, el comentario con referente a este versículo me encanta, que dice así: no debe haber vacilación ni pereza en la vida cristiana. El cristiano debería ser ferviente, es decir, vivir para Cristo con entusiasmo y energía. En Hechos capítulo 18, versículo 25, donde ocurre la misma expresión, es probablemente correcto sugerir que el Espíritu de Dios provoca y fortalece el entusiasmo ferviente de los creyentes por servir al Señor y a su pueblo. Y esta era la conclusión en la cual llegamos en el video pasado. Ahora, hoy notamos que la palabra douleuo, que viene del griego obviamente, hace referencia directa al trabajo de un esclavo. Y para ese contexto, es decir, el contexto de esta carta, de ese momento, de ese tiempo, de esa época, hasta cierto punto, ver gente como esclavos era normal. Ahora, los esclavos que vinieron
con los españoles y portugueses, fueron tratados de una manera muy distinta, muy diferente a los esclavos del tiempo de Jesús y desde antes de Jesús y por supuesto de después de Jesús, porque era una cultura totalmente diferente. En aquella época y en esos lugares los esclavos tenían distintos derechos y no debían ser maltratados. Actuaban más como mayordomos y muchos eran bien educados. Incluso había muchos que eran incluso más educados o con mayor conocimiento que sus propios amos y estaban encargados de la educación de los hijos de la casa a la que servían. Así que no podemos pensar ni decir que estaban encadenados y hacían cosas vergonzosas por los amos y que no tenían derechos, porque incluso hasta se podían casar y poder formar su familia. Incluso el esclavo hasta cierto punto, si cumplía cierta cantidad de tiempo, el esclavo podía decidir si quedarse o irse, porque obviamente generaba ganancias y con esas ganancias o podía comprar una casa o X cosa o simplemente servía con el amo. Y para eso había un ritual donde creo que se hacían un hueco en la oreja dependiendo de la cultura. Sin embargo, es totalmente diferente ese contexto a lo que conocemos nosotros en este continente. Teniendo esto en cuenta, en la mentalidad de ese entonces, servir como esclavo de Dios se entiende como un privilegio. ¿Por qué? Porque Él compró con sangre nuestras vidas y nos dio una razón de ser, una vida nueva que es la vida eterna que podemos tener en Cristo Jesús, como dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 al 12. También somos suyos y lo único que debemos hacer es obedecer sus mandamientos. Y esto es hermoso porque la cuestión es que nosotros, ¿qué hemos hecho para merecer su amor? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque desde que entró el pecado, pues nosotros estamos totalmente enamorados del pecado y hacemos todo contra Dios. Es decir, si algo bueno hacemos, si algo bueno tenemos, si algo bueno hemos ganado, es por la gracia y misericordia de Dios y nada más. Entonces, ¿por qué quiere que le sirvas? Porque en Él hay verdadera libertad. Y esto puede ser tal vez para ti algo contradictorio, pero en realidad tú puedes creer que eres libre, pero en realidad eres esclavo del pecado. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, en el versículo 31 en adelante, que es justamente cuando dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso está hablando de Él mismo. Y Él dice que los que practican el pecado son esclavos del pecado. Entonces, ¿de qué somos libres? Precisamente del pecado. Y aún más, somos libres de la consecuencia del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Pues la muerte. Por supuesto que todos vamos a morir físicamente, porque eso es natural, ley natural. El Señor dijo que la paga del pecado es la muerte. Así que todo el mundo va a morir porque todo el mundo ha pecado. La cuestión es que Jesucristo pagó ese precio y te ha dado a ti la libertad de eso para que tú puedas ser libre, para que tú puedas servirle a Él. Ahora, en aquel entonces tú, por supuesto que tú a lo mejor no lo entiendes muy bien, pero cuando alguien te compra a ti algo, esta persona ejerce el derecho sobre ti. Cuando tú compras un vaso, tú tienes el derecho de hacer este vaso lo que tú quieras, es servirle agua o servirle jugo, o servirle un vino, o servir, no sé, qué sé yo, chocolate, qué sé yo. Tienes el derecho. Entonces, Jesús nos ha comprado a precio de sangre. La cuestión es que tú puedes decir, ay, pero qué horrible, yo voy a ser siervo de alguien que no conozco. Precisamente Él está allí porque puedes conocerlo. Además, no solamente es tu amo y tu Señor, sino que también es tu Padre, es tu amigo. Tienes que conocerlo para que puedas entender la amplitud, la magnitud de esta hermosa realidad. Juan capítulo 14, versículo 15 dice que si me aman, Jesucristo está diciendo, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora tú te puedes preguntar, ¿por qué debo amarlo a Él? Primera de Juan capítulo 4, versículo 19 dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, que si tú lo amas es porque Él te ha amado a ti. No sé qué otra forma más sencilla hay de explicar esto, porque en realidad deberías amarlo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Jesús, que aunque tú y yo no lo merezcamos, es más, hemos hecho todo para no merecerlo, Él aún así decidió amarnos. ¿Cómo a ti te puede costar siquiera agradecer ese gesto? Ahora, si tú te pones a pensar, ¿en quién es Dios
realmente yo creo que te vas a dar cuenta de la magnitud de este regalo, porque también te tienes que dar cuenta de quién eres tú y la diferencia que hay. Y también obviamente te das cuenta que en Él encuentras esa razón y que servirle es lo mínimo que puedes hacer. En realidad, es lo mínimo que puedes hacer. La cuestión es que 1 Juan capítulo 5, versículo 3 dice que sus mandamientos no son gravosos. Y es interesante. 1 Pedro 2, versículo 9, y con su cierro, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Para qué? Bueno, a fin de que anuncien las verdades de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué Dios te ha escogido? Para esto. De esto se trata. Este es el mandamiento que a lo mejor tú puedes decir: no, qué terrible, ¿cuál es el mandamiento? Es esto. Para anunciar las verdades de aquel, para que entres en conciencia. Por si a ti te parece fastidioso anunciar algo, pues recuerda que lo que vas a anunciar es una verdad de aquel que dio su vida por ti, de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es por si acaso se te olvida y por si acaso te fastidia mucho pensar el hecho de que tienes que mostrar la verdad de Cristo. Ahora, por supuesto que esto es mucho más profundo. Esto implica conocer a Dios. Esto implica conocer la verdad que es Cristo mismo. Entonces, por supuesto que amerita un esfuerzo, pero tranquilo, tranquila. Romanos 8, 26 al 27 dice que el Espíritu de Dios te ayuda en tus debilidades. No estás solo, no estás sola. Tienes este llamado de servir a Jesús. Recuerda quién es Jesús. Esto lo vamos a profundizar un poquito más en clase, así que si tú no estás con nosotros, yo te pido que nos escribas. Ahí abajo en las descripciones te hemos dejado el link para que nos puedas escribir si es que quieres participar con nosotros en alguna de las reuniones donde podemos profundizar más del tema. Si tienes alguna pregunta, déjalo allí y lo estaremos tocando, lo estaremos hablando y conversando. Así que vamos a hablar para cerrar. Padre, gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre amado, por tu fidelidad, por tu amor, por tu verdad, porque nos permites conocerte. Nos has abierto, Señor, las puertas de tu presencia, Señor. Nos has abierto tus brazos, Señor, y nos recibes con amor. Ayúdanos a darle el valor que merece, a entender quiénes somos nosotros y quién eres tú, Señor, y que servirte es un privilegio, porque tú has hecho aún muchísimas cosas más. Nosotros en una vida no vamos a igualar siquiera, ni siquiera acercarnos a las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor. Tuviste una vida perfecta, tuviste una vida justa, Padre amado, tuviste una vida sin pecado, no como nosotros que pecamos todos los días. Y sin embargo pagaste el precio de nuestra culpa, por nuestra culpa, Señor. Has hecho cosas mayores, Señor Jesús. Padre amado, en realidad no nos está pidiendo algo que para nosotros sea difícil, porque además de eso, contamos contigo mismo para poder tener las fuerzas, la sabiduría, los recursos para poder agradecerte. Padre amado, ayúdanos a aprovechar esto. Bendice este tiempo, Señor, y gracias por la vida de cada persona que se ha unido con nosotros, Señor. Que esta palabra pueda servir de mucho alimento y que podamos recordarlo siempre y compartirlo con los demás. Que se haga tu voluntad, Padre amado. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Nos vemos en una próxima, muchachos. Bendiciones.